especial para todos los suscriptores que siguen nuestro canal. Muchas gracias por su apoyo. Ahora seguimos con más proyectos, todos para ustedes, para que los disfruten y los compartan. Espero que el de hoy les agrade y ahora, manos a la obra. Los materiales que voy a utilizar para este proyecto son una tela de color beige, la que ustedes prefieran. Voy a necesitar 1 metro por aproximadamente 30 centímetros. También utilizaré fieltro de color café, claro, un trozo. Y vamos a necesitar 1 metro también de color verde. Goma eva en tonos café oscuro, café claro, verde, naranja y color negro. Si ustedes prefieren este color en goma eva, la pueden cambiar por una cartulina negra. Pueden utilizar cartulina negra. Y también voy a utilizar un palito, puede ser de balso. En este caso yo voy a usar esta caña de bambú, pero si ustedes no la tienen pueden usar un palito de balso o de madera, un palo redondo. Un palito de paleta, un rotulador negro, un exacto punta de lanza, uno tradicional, una perforadora de un solo agujero, tijeras, silicona líquida y silicona caliente. 2 bolitas de icopor de las más pequeñas, ojitos locos de los más pequeños que encuentres y el tamaño anterior, y palillos o mondadientes. 2 metros de cinta roja de tela de 1 centímetro de ancho, sesgo a cuadros rojos o escocés de 2 centímetros de ancho, 3 metros, un trozo de cabuya y un pedacito de tela, puede ser también así a cuadros o la que ustedes prefieran. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra tela de color beige de 1 metro de largo y la vamos a cortar a 90 centímetros. Medimos, hacemos una marca a los 90 y por aquí cortamos. Bueno, y después de haber cortado nuestra tela beige a 90 centímetros, lo que vamos a hacer es sobreponerla en el fieltro y vamos a tomar una medida del borde de la tela hacia afuera de 3 centímetros para sacar un margen a todo alrededor de nuestra tela. En esta parte lo que vamos a hacer es utilizar una regla. Ya hemos medido nuestros 3 centímetros. Hacemos esa marquita y por allí nos guiamos para trazar una línea. Y esa línea va a ser nuestra guía para hacer el corte. Y así queda la base de nuestra tela. Del mismo fieltro saqué 5 tiras, corté 5 tiras de 21 centímetros. Esta tira tiene 21 centímetros por 5 centímetros de ancho. Saqué 5 tiras y le hice este corte, estas ondulaciones. Para hacer estas ondulaciones lo que hice fue doblarlo a la mitad y corté 3, porque necesitamos que quede con 6 ondulaciones. Entonces así es sencillo, a la mitad y saco 3. Eso lo hice con las 5 tiras de 21 centímetros y corté otro trozo de 5 por 5 y le hice la misma curvita. Listo, y con nuestras dos telas ya cortadas y ubicadas correctamente, lo que sigue es pegar. Para eso vamos a utilizar nuestra silicona caliente. Entonces ya tenemos la tela ubicada, como les dije, simplemente levantamos el borde y vamos aplicando silicona. Así, de esta manera aplicamos la silicona abundantemente y vamos pegando. Lo mismo hacemos en todas las otras.
Esas tiras que cortamos las vamos a empezar a ubicar de la parte de abajo hacia arriba, comenzando por la pequeña. Vamos a dejar una distancia de 2 centímetros y vamos a ubicarla al centro. Y de ahí para arriba, cada una va a tener un espacio de 5 centímetros entre una y otra. Van a tener 5 centímetros. Y la forma para pegarla es utilizando la silicona caliente. Vamos a aplicar en el borde primero, pegamos, esperamos que seque y vamos levantando. Vamos a ir aplicando silicona en cada franja. Ya les muestro cómo. Bueno, aquí ya pegué aplicando silicona simplemente en estas partes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es crear un bolsillo. Así. Entonces lo mismo vamos a hacer con estas. Ya aquí tengo esta parte pegada hasta donde llega la primera unión. Aquí lo que hacemos es doblar donde donde termina la primera curva. Aplicamos silicona en este borde con cuidado y vamos pegando así, una a una. Aplicamos silicona aquí, o sea, doblando así nuevamente. Aplicamos la silicona, vamos pegando, sin olvidar aplicar aquí en este pedazo también. Hacemos lo mismo con todo el resto. Para los números de nuestro calendario yo utilicé goma eva negra de tono negro, pero también pueden usar cartulina negra, es más fácil de manejar, entonces ustedes deciden en qué material lo prefieren. Lo que yo hice fue cortar cuadros de 2 centímetros de largo por centímetro y medio, 2 centímetros por centímetro y medio. Y ya con esto empiezo a manejar para hacer los números. También lo mismo en la cartulina, el mismo tamaño. Una forma correcta de hacer un número, por ejemplo, si vamos a hacer un 3, sería ubicar el material de esta forma y con nuestra perforadora de un solo agujero hacemos una perforación así que no nos quede muy salida, sino más bien hacia el centro. Digamos que vamos a hacer un número 3. Hacemos esto. Y para cortar el contorno nos vamos guiando por los mismos agujeros. Que no nos quede tan angosto, vamos haciendo un corte así. Es una forma rápida, práctica de hacer un número. Aquí podemos ver cómo quedó nuestro número 3. De la misma forma, si es un 6, hacemos primero el agujero y nos vamos guiando por el contorno del mismo agujero. Para elaborar nuestra zanahoria lo que hice fue cortar 31 cuadritos en goma eva de color naranja y 31 cuadritos en tono verde. La grande lleva una distancia de 3 centímetros y medio por 2 y la otra es de 2 centímetros por 1.2, 1.3. Entonces lo que vamos a hacer, tomar un palito de brocheta o si lo prefieres, puedes utilizar lápiz para dar la forma a la zanahoria. Lo puedes marcar así, buscas la mitad, no tiene que ser perfecto. Entonces lo marcas y lo vamos a cortar. Igual las imperfecciones sirven porque
Es un producto de la naturaleza. Nos queda mejor así. Y con el de la ramita lo que vamos a hacer es buscar el centro y cortar hacia arriba. Para que nos quede un triángulo. Y de acá sacamos estos cortes. Primero los lados y después al centro. Nos quedaría algo así. Entonces lo que hacemos es aplicar un poco de silicona y lo pegamos para que nos quede de esta manera. Y después de haber pegado nuestra zanahoria, lo que hacemos es pegar los números que ya habíamos hecho en cada una de ellas. Así, con la silicona líquida, aplicamos y pegamos cada uno. Listo amigos, entonces, ya con nuestra base armada, con los bolsillos ya pegados individualmente, lo que hice fue tomar la cinta de 1 centímetro, la roja, y cortar tiras del ancho de nuestra tela interna. Así, corté tiras para colocarlas intermedio de cada una de estas piezas. Son 6 tiras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas tiras las voy a pegar con silicona. Y también corté 2 rectángulos con nuestro fieltro de color café. Estos rectángulos tienen 6 centímetros por 9. Eso los voy a pegar en esta parte para formar 2 bolsillos. Aquí van a quedar 2 bolsillos. Más adelante nos vamos a dar cuenta para qué son. Listo chicos, entonces ahora vamos a comenzar a pegar. Aquí vamos a pegar en forma de bolsillo y aquí vamos a unir la pieza de lado a lado. Bueno, después de haber pegado ya nuestras cintas y los bolsillos, ahora vamos a utilizar el sesgo de cuadros para tapar la unión de la tela. Vamos a pegarlo así a todo alrededor del cuadro. Comenzamos por acá aplicando silicona. Así. Con cuidado sin irnos a quemar y calculando que nos quede en el centro. Que la cinta quede centrada en la unión. Y seguimos pegando tramo a tramo hasta completar el cuadrado. Cuando ya lleguemos al final, lo que hacemos es tomar la medida hasta el borde de la cinta, así hasta el borde. Cortamos y esta parte la doblamos hacia adentro y pegamos como veníamos haciéndolo. Bueno amigos, miren cómo queda. Ya teniendo esto así, entonces lo que hacemos es pegar los números. Comenzamos a pegar nuestros números en orden. Aplicamos silicona y lo vamos entrando en cada una de estas montañitas o de estas curvas. Son 6 números los que van en cada tira. Y este es el procedimiento a seguir. Bien, y así queda ya con nuestros números pegados el calendario. El 31 iba en el último, aquí. Así. Y con esta parte, con estos bolsillos, lo que voy a hacer es tomar un trozo de cabuya, lo medí acá, o sea, tomé la medida aquí, corté
y lo voy a pegar por encima del bolsillo. Debemos tener en cuenta de no ir a pegar el bolsillo, por encima. Teniendo en cuenta lo que les dije para que quede funcionando como bolsillo. Y otro trozo pequeño para esta parte, para hacerle una especie de marco, solamente acá arriba. Es mejor cortar la pieza aparte para que nos dé un ángulo perfecto. Si dejamos la pieza entera, pues nos queda como con curva, entonces no lo podemos cuadrar muy bien. Y lo mismo vamos a hacer a este lado. Listo. Entonces, ya después de haber hecho esto, vamos a decorar la parte de arriba. Aquí nos quedaron 29 centímetros, aproximadamente 29 centímetros para trabajar. En esta parte lo que yo hice fueron estas figuras. Con la bolita de icopor que les mostré en los materiales, entonces lo que hice acá fue tomar la bolita, pincharla en un mondadientes o un palillo, la clave allí, y con nuestra cabulla corté una tira. Pues ya ustedes miran de qué largo la quieren. Primero hice una cruz, una tira y después la otra. Para que me quedara más firme en el palito, pues así de esta manera empecé a introducir. No tiene que quedar exacto, pero si lo introducimos un poco, entonces él nos queda más firme. Listo. Entonces hice esto con esta parte y atravesado también. Le metí otro palito para que me diera más firmeza. Si ustedes lo quieren hacer, no es necesario. Igual va a estar pegado en la tela y no necesita más. La camisa con el trozo de tela que les dije. Simplemente cuando tenía ya la cruz hecha, entonces la monté y más o menos le calculé de qué largo la quería. Corté al lado y lado, corté las mangas y dejé que quedara por fuera una parte de la cabulla y la alboroté así, la despeiné. Para la nariz aquí pues conseguí una naricita, pero ustedes si desean lo pueden hacer con un pedacito de la goma eva naranja. Cortan un triangulito y lo pegan. Con los ojitos que conseguí también. Y este cuervo pues este sí lo tallé. Este es un invento mío, una pequeña talla, miniatura. Igual con los ojitos que les mencioné. De todos modos, el sombrero también lo hice. Voy a dejar el molde para el sombrero. Y las otras piezas que voy a hacer también, ¿no? Aquí hice una cerca. Esta cerca hay que tener en cuenta que es un bolsillo también. Pero entonces él entra es de lado. Por acá. Entonces lo que hice fue cortar una pieza rectangular. Después dos tiras del mismo largo. Dos tiritas las pegué. Después de eso entonces corté de 1 centímetro de ancho en este color, dos tiras también, las pegué sobre las otras tiras para darle una profundidad, para que por aquí pueda entrar una cartulina. Entonces este es un bolsillo en forma de cerca. Hice esta carretica, igual, también es un bolsillo, de la misma manera. La base, tiras que le van a dar la profundidad, otra pieza de este color, y aquí sí ya lo decoré con otras tiritas, un círculo. Ahí quedan los moldes, como les dije anteriormente. Otro bolsillo. Este es como un aviso, es un aviso, pero pues también es con forma de bolsillo.
así. De este solamente necesité dos piezas, la de atrás y la de adelante, que le corté aquí en el frente pues un agujero con la forma, ¿no? También del tablero. Y ya las otras piezas se las voy a mostrar cuando lo vaya a armar. Para realizar el termoformado de las tejitas, lo que hacemos es que tomamos el cuadradito, lo ubicamos sobre una tela y con nuestra plancha le hacemos presión un poco. Si no se suelta, lo despegamos y le damos forma con nuestro dedo. Así nos queda. Listo amigos, entonces así voy a decorar la parte superior de nuestro calendario. Voy a tomar el espantapájaros, le aplico silicona hasta el final y lo voy a ubicar en la parte del centro. Apliqué solo en esta tira silicona. Si ustedes desean, pues pueden aplicar más. La cerca la voy a ubicar a este lado. La carreta aquí. Se la pongo inclinada. Para esta parte corté unas tiras de 17 centímetros de largo y centímetro y medio de ancho, con un corte no perfecto, irregular, simulando de que son troncos de madera. Entonces corté dos de 17 centímetros y uno un poco más largo, de 18. La forma en que los voy a ubicar es así. Voy a dejar más o menos 2 centímetros aquí. Y el palo que va arriba lo voy a dejar sobresalido, ¿no? Entonces, ya lo tenemos ubicado. Así. Después de que ya lo tenemos ubicados en la parte donde va a ser pegado, entonces no los movemos. Simplemente levantamos un poco y aplicamos la silicona. Y así, continuamos esta parte. Ahora pego la parte de arriba. La ubicamos así, un poco más abajo del extremo. Y aquí salido. Sí. Y con las tejitas que ya habíamos hecho anteriormente, comenzamos a pegar una a una, aplicando silicona en el extremo, en un solo extremo, en esta parte. Así. Listo amigos, así. Y para esta parte, para la punta de los palos, yo elaboré esto como si fuera un arbusto.
Se los vamos a pegar en los extremos. Esto los hice en goma eva. Así. Y para aquí, para el final del espantapájaros también, fabriqué otro para pegarlo acá. Ahora, para colocar nuestro aviso o tablero, lo vamos a centrar aquí, pero antes vamos a pegar dos trozos de cabuya que yo corté, más o menos de 1,5 cm. Los voy a pegar en este lado, al lado y lado, tomando la medida con el mismo tablero. Deben quedar bien en los extremos. Así. Y procedemos a pegar el tablero. Hay que tener en cuenta de pegarlo con el bolsillo para arriba. No nos vamos a equivocar de pegarlo hacia abajo. Listo, amigos. Ahora les voy a decir los bolsillitos para qué son. Con papel fluorescente o de colores, como ustedes lo prefieran, corté unas tiras a la medida de la cerca, del bolsillito de la cerca. Estas tiritas. Y a cada una con rotulador les escribí el día de la semana. Estas son para introducirlas aquí. Y hay que tener en cuenta que el aviso nos quede centrado, que se vea correctamente. Para la carreta corté unos círculos y los dividí en dos. Puse un mes arriba y otro mes abajo, pero invertido. Entonces estos son para introducirlos en esta carreta. Así. Si es este mes, si es otro mes, entonces lo giramos y simplemente ya queda con nuestro mes. Para el año escogí el tablero, que es el más grande, es el que más realza. Entonces lo introducimos acá y nos queda de esta manera. Bueno, muchachos, ahora les voy a mostrar en la parte de los días de la semana cómo, para señalar los días de la semana, con el palito de paleta que les mostré en los materiales y la bolita, una bolita de icopor, yo elaboré este conejito. Lo que hice fue partir la bolita a la mitad y la pegué al palito de paleta. La medida del palito la tomé introduciéndola en un bolsillo y calculando 1 cm más afuera del bolsillo para pegar la cabeza. Esa es la medida para saber de qué largo es el palito. Ahí pegué la cabeza con un trozo de icopor de la otra mitad de la bolita que quedó. Corté un pedazo para simular las patas. Le pegué los ojitos y las orejas se las hice con goma eva. Y la nariz. Y pues pinté con pinturita blanca, lo pinté el resto, el palo. Este es para introducirlo de esta manera. Y así sabemos qué día de la semana es. Algo que les quería mostrar también es los bolsillos que habíamos hecho. Esos bolsillos son para esto. Para guardar los papeles
de los días de la semana y de los meses. Allí los vamos a dejar así. Para cuando necesitemos cambiarlo ya los tenemos aquí. Algo adicional que les quería mostrar. Le voy a pegar estos palitos en las puntas, en los extremos del calendario. Esto es opcional si lo quieres pegar o si lo quieres dejar así, pues queda muy bien. Yo utilicé caña de bambú. Si tú no la consigues, puedes utilizar un palito de balso o un palo de madera redondo. Lo centramos con abundante silicona y lo pegamos para darle peso a nuestro calendario. Así, en la parte superior y en la parte inferior. Nos quedaría así. Y para finalizar, a nuestro calendario le, le pegué un aro en cabuya en la parte trasera, así de esta manera, con silicona caliente, más o menos 3 centímetros hacia abajo, para que tenga buen agarre. Amigos, espero les guste mucho este proyecto y que sea de mucha utilidad también para ustedes. Esperamos sus comentarios y nos vemos en un próximo video.